Bienvenidos otra vez a tu podcast, mi podcast, nuestro podcast, Conversados de Mente. Mucha energía, ¿eh? Claro, siempre. Claro que sí. Y yo ya hablo, tú ves, pero yo la voy a presentar, no importa. Pero ya la vieron. Señores, como siempre, hoy tenemos un tema muy interesante, más que el anterior, claro que sí. ¿Quién me dice lo contrario? Siempre. Nadie. Siempre. Nadie. Y traemos a una invitada muy especial, que es nuestra querida Giovanni. ¡Eso! Ella tiene un historial de título increíble. No. Es psicóloga clínica, eso es lo importante. Ella tiene un historial larguísimo de título. No, ya con eso es suficiente. Ya. Ella trabaja con de de todo. pareja. No. Con de todo, ella trabaja con de todo. No, ustedes son tremendos. No, qué bueno estar aquí otra vez. Qué bueno estar aquí otra vez con ustedes. Me encanta. Y vamos a hablar de un tema súper especial. Claro. Más especial que el anterior. Y vamos a hablar sobre el duelo. Wow. Pero, wow. Importante. Me encanta ese tema. A mí también. Sinceramente me encanta ese tema. Es un tema bonito, es un tema 100%. profundo, ¿sí? Pero es un tema necesario también. Me encantaría que tú nos hablaras un poquito sobre este tema de qué es el duelo y cómo este se expresa en la vida humana en general. Ujú. Mira, el duelo básicamente es un proceso. Es un proceso que implica un ajuste emocional, un ajuste a nivel de tus relaciones, a nivel incluso de la estructura familiar en ocasiones, y un ajuste interno. Entonces, el proceso de duelo como tal se da precisamente ante una pérdida, que puede ser tanto de un familiar como puede ser de otras cosas que vamos a profundizar un poquito más adelante. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona atraviesa un proceso de duelo, se van a dar una serie de ajustes internos, sobre todo, por lo cual el individuo va a tener que atravesar y pasar. Y estos ajustes van a implicar que surjan ciertas emociones como la ira, el enojo, la tristeza, la frustración, la impotencia y una serie de sentimientos que van incluso a aflorar o a intensificarse precisamente por el proceso de duelo. Pero es un proceso y es un proceso normal, es un proceso Parte de la natural, vida. es parte del ser humano. O sea, todos en algún momento tenemos que enfrentar un proceso de duelo, sin importar el tipo de duelo que sea. Entonces, al final es como muy parecido a la muerte. Es algo que en algún momento nos va a tocar a cada uno. ¿Sí? Bien. Siempre he escuchado, la gente siempre relaciona como que duelo cuando se muere alguien. Sí. O sea, como que tú te dicen duelo y tú te imaginas. Se murió. Se murió alguien. Pero ¿de qué otras circunstancias se pueden hacer duelos? Mira, desde la pérdida de una mascota, la pérdida de un empleo, la pérdida de un amigo, o sea, una amistad que, por ejemplo, tenga que finalizar por alguna razón. Pareja. La pérdida de una pareja, o sea, una ruptura de una relación, ya sea que la relación termine, una relación de noviazgo o un matrimonio que implique un divorcio. También en esos procesos se hace duelo. Si tú tienes que cambiar de país, también implica un duelo. La pérdida de un bebé, también se hace un proceso de duelo, así sea un embarazo al inicio o un embarazo a término o un bebé acabado de nacer, también se hacen procesos de duelos. Es decir, todo aquello que implica un cambio a nivel de tu estructura interna y externa puede conllevar un proceso de duelo. Tú sabes que una vez a mí me explicaron el duelo de la forma más llana posible y para mí eso ha sido como una epifanía para entender en sí el duelo. Tanto para el tema del contexto terapéutico como para entenderlo en mi vida personal. Y es que al final el duelo es perder algo. O sea, es simplemente el hecho de perder algo y tú tener que adaptar tu vida a eso que perdiste. Sí. Algo se fue, tengo que vivir con que se fue. ¿Cómo va a ser mi vida a partir de ahora? Sí. Y que incluso, óyeme, con esto que tú acabas de decir, acabo de recordar que tú puedes hacer hasta un proceso de duelo por tu identidad, por una pérdida que implica en tu identidad. Por ejemplo, cuando una mujer pasa a ser mamá, hay un duelo que también se da, porque es la pérdida de, digamos que, Dijo ella, de la libertad. Claro, libertad. claro que sí, de la libertad, porque
tú tienes que... cierta forma. Sí. Hay cosas que tú dejas de hacer, como tú dices. Ujú. por ejemplo, que tú Tienes que perder para ganar. Sí, O sí, en sí. pareja. O cambiar. Y ese cambio Tú Ese- la única, sino que Exacto. otras personas dependen. dependen de ti, ¿no? Y que ese cambio que tú tienes que hacer precisamente por asumir este nuevo rol implica una pérdida. Porque es que ya tú como mujer, que antes tú te ibas probablemente con tus amigas a bailar, a un bar, hasta las 2 de la mañana, ya eso tú lo pierdes. Ya entonces las salidas con las amigas no son hasta las 2 de la mañana, sino que son hasta las 8, hasta las 9, un brunch y a veces ni siquiera salen. Entonces... En ese proceso también se da un duelo, porque hay un cambio a nivel de tu identidad, hay un cambio a nivel de tu estructura interna y externa. Entonces, fíjate que el duelo no está solamente circunscrito a una pérdida de una persona, digamos, de un familiar por muerte o por lo que sea, sino que también implica pérdida de identidad o pérdida de algo que sea significativo para ti. Tú sabes que eso que Joanny menciona me encanta porque vamos a abrir toda una puerta. Ay. Tengo miedo. Llamados duelos estigmatizados. Sí. Hay muchas teorías que plantean qué es el duelo, cómo se vive, cómo se debe de abordar, cómo se presenta en la gente y sobre todo para categorizarlo. Ujú. Pero casi todas las teorías llegan a este punto de categorizar, ¿verdad? Duelo ante la muerte y todas llegan al punto del duelo estigmatizado. Y a mí me encantaría que tú hablaras un poquito sobre eso y cuáles pueden ser esos duelos estigmatizados. Uno de los que yo más he visto en consulta es el duelo perinatal. Dígase, la pérdida cuando sucede un embarazo, un bebé, sobre todo cuando este embarazo es de poco tiempo. Es un duelo muy estigmatizado porque se piensa que por el hecho de que No, la barriga probablemente no creció, el embarazo no avanzó, no hubo un bebé que se palpó, que se tuvo. Entonces se entiende que no hubo nada. Y incluso es un duelo silencioso, es un duelo que se maneja con mucho silencio, con mucho dolor y con mucho estigma, incluso. con mucha ignorancia. porque Con mucha habrá ignorancia mucho- también. Pero tú puedes tener otro. Sí, es uno de los primeros comentarios incluso que surge, como, ay, pero eso no es nada, tú puedes tener más hijos, ay, dentro de 2 meses tú puedes volver a intentar, pero ¿qué hay del proceso que tiene que hacer la persona Señores, ante como esta la gente pérdida? lo dice como que eso es una rifa. Ajá, Como que, ay, tú puedes participar en la próxima rifa. en la A ver si próxima. te lo saca. Ujú. Como que si eso es así. Y realmente son de los tantos comentarios con el que las mujeres tenemos que lidiar muchas veces, que no ayudan en el proceso de duelo, No. Pana. sino que todo lo contrario, entorpecen y hasta afectan el proceso. Porque entonces genera un sentimiento que es el sentimiento de culpa. Como, ajá, pero entonces, ok, puedo tener otro. Pero eso significa que no voy a recordar a mi bebé, no voy a recordar, No lo voy a contar No- entre mis hijos. no lo que voy a pasa mucho. contemplar como parte de mi familia, como parte de mis hijos también. Entonces, con el duelo pasa mucho, y es que una de las cosas que yo hablo muchísimo es que hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, porque a veces los comentarios, en vez de ayudar, lo que hacen es perjudicar el No son con proceso. mala intención. A veces no son con mala intención, pero a veces lo que el otro necesita es el silencio. Sí, porque en verdad uno con los comentarios uno no cambia la realidad. No. O sea, que yo te diga de que, ay, ya, no, deja de, no llores tanto, muchacho, que estaba viejo, ya se murió. Esos comentarios, ¿cuáles serían esos comentarios a evitar? Porque si bien es cierto, muchas personas no lo hacen con la intención quizás de herir los sentimientos de esa persona. Así que para que todos estemos en orden, ¿cuáles serían esos comentarios que deberías evitar decirle a una persona que está pasando por un duelo? ¿Qué Mira, frases se pueden decir? el primerito. Dios sabe lo que hace. ¿Usted qué sabe? Es cierto. Y el doliente, si es creyente, Lo sabe. sabe que Dios sabe lo que hace, pero eso no ayuda en el dolor en ese momento. Está en un lugar mejor. Se fue al cielo porque Dios lo necesitaba. Ese lo utilizan en algunas ocasiones también en el caso de los embarazos o de los duelos perinatales. Tengo un angelito, a ver. Ajá, tú tienes un angelito, sí. Probablemente mamá lo sabe, pero no es lo que necesita en ese momento escuchar. Y esa frase no le ayuda. Bueno, es una persona que estaba sufriendo, por ejemplo, una persona enferma, ya está descansando. O qué bueno que ya está descansando. O no te pongas así porque tus hijos te van a ver tristes. Tienes que ser fuerte. Tienes que ser fuerte.
Tú no puedes La como vida sigue. colapsar, la vida sigue, tú tienes que seguir adelante. Pero el que está sumergido en un duelo no puede seguir adelante todavía. Tiene que vivir su proceso. Tiene que vivir su proceso y a veces como que el que está afuera, el que está, digamos que viendo el duelo desde afuera de la otra persona, como que quiere acelerarlo y quisiera que la persona pasara ese sufrimiento. Porque a veces es como difícil para el que está afuera ver al otro sufrir. Y no nos acostumbraron a ver el sufrimiento en las otras personas. Y mucho menos a lidiar con el sufrimiento del Me otro. enseñaron a contener. A contener Exacto. al otro. Me Ujú. contengo yo y te contengo a ti. Ujú. No llores, Pero, no llores. pero esa contención, exacto, esa contención muchas veces no es desde el acompañamiento y desde la empatía o la comprensión de tu dolor, sino desde el hecho de querer entorpecer o parar ese sufrimiento. Y entonces al querer pararlo o entorpecerlo, pasa que las personas muchas veces no se sienten motivadas a hablar sobre lo que sienten con respecto a la pérdida o con respecto al duelo como tal. ¿Y qué frases sí pudiéramos utilizar para acompañar a una persona que esté en duelo? Frases como estoy aquí, puedo acompañarte en lo que necesites, si necesitas algo dímelo, sé, me imagino o sé que es un proceso difícil, puedes contar conmigo. A veces hasta el silencio, el no decir ninguna frase y solamente sostener la mano de la otra persona o abrazarla es más que suficiente y es mejor que cualquier otra palabra, que 100%. cualquier otra frase. Tomen nota. Tú sabes que a veces yo incluso le digo a los familiares que acompañan cuando trabajo con duelo, Ujú. dile a sí mismo, dile que tú no entiendes lo que él está viviendo, pero que tú estás ahí. Porque tú no lo entiendes. No lo porque entiende. Pudimos haber perdido los dos a la misma persona, pudimos haber perdido los dos la misma cosa, y cada quien vive un proceso diferente. Exacto. Yo a todo el que me pregunta, me hace ese tipo de preguntas, y le digo, dile que tú no sabes, pero que tú estás ahí. Exacto. Que cualquier cosa, avísame, Exacto. que yo estoy ahí. Hablando de proceso, Joanny, todo el mundo pasa sus etapas del duelo como el librito. No. Hay etapas del duelo Sí, realmente. hay etapas. Porque ahora todo el mundo lo google y dice, de que, pues mire, Yo entiendo negación. que hay algunos autores que dicen que sí, que hay etapas, hay otros que dicen que no. Que solo hay Sí, etapas. sí. Hay muchas teorías. Hay autores y hay teorías que plantean que el duelo va a darse mediante ciertas etapas. Ahora bien, justo como en la pregunta de Manuel, o sea, no todos van a cursar ni las mismas etapas ni en ese orden. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú entras en un proceso de duelo, sobre todo cuando es una muerte inesperada, porque es importante saber que no es lo mismo un proceso de duelo para una persona que, por ejemplo, tenía un familiar con una enfermedad durante muchos años, en algún punto esperaba que esa persona falleciera, producto de la enfermedad. Es decir, que de alguna manera como que internamente se va haciendo ese proceso de ir integrando la idea de que va a fallecer. No es lo mismo que sea una persona que fallezca por una enfermedad que lleva tiempo luchando que sea una persona que fallezca de manera inesperada. No es lo mismo, exacto, como los duelos por suicidio son terriblemente difíciles. Ahí sí se rompe cualquier teoría. Sí. Y no es lo mismo tampoco, por ejemplo, si es una muerte de una persona mayor o de una persona joven. Sí. O sea, cada duelo como que tiene, vamos a decir, su connotación. Entonces, hay diferentes etapas del duelo. Está la etapa del shock, que es como cuando tú recibes la noticia, y ahí mismo entra la etapa de la negación, como no, esto no está pasando, esto no es real, esto no está sucediendo, esto yo no lo puedo creer que la persona no esté y que ya no lo voy a volver a ver. Y frases como estas son las que suelen surgir como específicamente en esta etapa. Luego de la etapa de la negación, entonces venimos hablando de la ira. Este enojo, como, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué Porque en este sucede en mi momento. familia? ¿Por qué le tuvo que pasar a esta persona? ¿Por qué tuvo que pasar en este momento? Y la persona incluso puede tener manifestaciones de irritabilidad o de enojo, precisamente porque está transitando la etapa de la ira, la etapa del enojo. Luego, obviamente, de haber pasado por la etapa de la negación, pero de la negación y de la ira se puede saltar incluso a otra etapa o se puede devolver incluso a la negación, porque no es que el duelo no es un proceso lineal, no es como una regla que tú trazas y la persona la va a seguir de principio a fin, sino que incluso una de las formas, como yo se las explico a mis pacientes, es que imagínate que el duelo es como un zigzag, donde
en un momento, al inicio tú vas a estar abajo, en algún momento te puedes sentir arriba y luego puedes volver abajo, y luego arriba y luego abajo y así sucesivamente. Hasta que el duelo haya transitado lo que tiene que transitar y entonces esa línea se empiece a volver un poquito más derecha. Pero también es empezar a ver que el duelo es como un puente. Significa que tú no puedes volar ese puente, no lo puedes cruzar por abajo, no lo puedes cruzar por arriba, sino que tienes que transitarlo por el medio. Y nadie lo va a cruzar por ti. Al final, cada etapa que la persona va a transitar, la va a transitar con las herramientas que tenga, como Así es. entienda que debe de transitarla, en el tiempo que tiene que transitarla, porque también a veces se quiere como, mira, pero ¿por qué tú no estás en esta etapa? ¿Por qué tú todavía estás en negación? Bueno, la persona necesita más tiempo tal vez en esa etapa, precisamente por lo difícil que ha resultado ser la pérdida o por todas las implicaciones que ha tenido. Pero es un tema Complejo. complejo y es un tema también a la vez delicado. ¿Y cuánto tiempo dura o debe durar un duelo? ¿O qué sería lo normal de que... Mira, Ya lo estudié, ya no se coordinan en el tiempo. no. Está muy- Hay manuales que dicen que debería de durar 1 año, hay manuales que dicen que debería de durar más tiempo y al final lo que vamos viendo es que el primer año es normal que surjan muchos sentimientos, muchas emociones, que incluso la persona manifieste síntomas que se pudieran pensar o tal vez identificar que fueran depresión. Sin embargo, si todavía está en el año de ese proceso de duelo, no se puede considerar como un diagnóstico de depresión, porque es parte del proceso de duelo como tal. Entonces, todavía no se ponen muy de acuerdo con esto, pero sí se dice que después del primer año se espera que la persona empiece a hacer la resolución del duelo, empiece a integrar la pérdida, o por lo menos esté encaminada hacia esa resolución. Pero no es que ya pasó el año, ya ese duelo se integró, no. ¿Y cuándo hablamos de que ya ese duelo es Patológico. patológico? Hablamos de que es patológico cuando aún al pasar el tiempo la persona puede quedarse, por ejemplo, fijada o enfrascada en una etapa y que aún vamos a decir que si la persona inicia un proceso terapéutico, aún iniciando el proceso terapéutico no se ven avances, sino que se siguen dando ciertas emociones, ciertos sentimientos alrededor de la pérdida y que esto de alguna manera interfiere con la vida cotidiana de la persona, como por ejemplo que pueda desatar un trastorno depresivo y que esto interfiera en su cotidianidad, en su trabajo, en lo académico, en sus relaciones y así sucesivamente. Pasar antes del año. Ujú. Sí, puede pasar antes del año, pero antes del año no se ve como patológico todavía porque está dentro, digamos, del rango esperado para considerarse como parte del duelo. Ujú. Aunque cuando aparecen ciertos o cierta sintomatología importante, porque te he dicho porque he tenido casos de pacientes que están en duelo, pero hacen su trastorno depresivo mayores también. Ujú, ujú. Que ya cuando aparecen esa sintomatología que está interfiriendo de manera importante, porque, ok, tú puedes estar en un duelo, puedes tener alteración en el sueño, pero ya 6 meses que tú no estás durmiendo, un ejemplo, que empiecen a aparecer los problemas en la concentración o bien que empiecen a aparecer pensamientos de quererse ir con el ser querido, literal. No, ya ahí sí, entonces se requiere Y las una alucinaciones atención. también, que he visto yo mucho en eso cuando tienen ese duelo ya patológico, que empiezan a tener alucinaciones Sí. con el fallecido, con la persona, ¿verdad?, que perdieron. Ujú. Y tú sabes que también este tema del duelo, es muy importante destacar que tú dijiste una palabra ahorita que creo que dio en el clavo y es que vivir un duelo es natural. Sí. O sea, todos estamos expuestos a vivir un duelo y es algo normal, es parte de la vida. Y conforme a lo que hemos hablado, cualquier temática que conlleve una pérdida puede generar un duelo. Ujú. Entonces, es muy importante que todos nos demos la oportunidad de vivir ese duelo. Porque cada vez que tú ignoras el vivir ese dolor o conectar con ese dolor, tú lo que haces, yo siempre pongo el ejemplo de los muñequitos, te ven cuando se mete la basura abajo de la alfombra Ujú. y la alfombra va subiendo, va subiendo, va subiendo, hasta que ya tú llega un momento que hasta la lavadora está abajo de la alfombra y tú no te Sí, enteras. sí. Y literalmente pasa así, que incluso al tú mencionas eso, me acordé de una paciente que literalmente llegó a mi consulta y era un duelo en pausa. Ujú. Eso pasó. Y esa persona le dijeron, supéralo. Y ella integró la idea de superarlo. Ella cogió ese duelo, lo metió en un baúl Una gaveta. ¡Fuat! y llegó diciéndome, no, porque yo no me estoy concentrando bien. Porque salió, o sea, el duelo salió, el cuerpo habló.
Y cuando ella empieza a hablarme, adivina qué fue. La pérdida de una mascota. Pero como es un duelo estigmatizado y a nadie le daba mucho interés el tema de la mascota, ella engavetó ese duelo. Señora, nosotros tuvimos que, recuerdo que cronometrar momentos para llorar, para que ella pudiera vivir ese duelo. El duelo. O sea, tuvimos que hablar de despedirnos de la mascota, hablando casi, o sea, como 6 meses después de que la mascota falleciera, de que despedirse, de muchísimas cosas. Y ahí entra también el tema de los rituales de despedida. Sí, los rituales. De Que de hecho importancia. son procesos importantes en el mismo proceso de duelo y que se trabajan incluso de la mano del acompañamiento terapéutico. Entonces, ¿qué pasa? Que también se pueden dar procesos de duelos así como duelos en pausa, como tú lo dijiste, cuando uno de los, vamos a decir, de los familiares tiene que asumir la responsabilidad de todo lo que hay que organizar o planificar. Y a veces pasa que muchas veces esa persona que tiene que asumir toda la responsabilidad, que tiene que estar pendiente de la funeraria, que tiene que estar pendiente del traslado, tiene que poner en pausa su dolor, porque tiene que resolver lo que hay que resolver en ese momento. Y a veces entonces siguen precisamente, esa pausa se puede extender y entonces el duelo lo que hace es que se va acumulando, porque después de haber perdido a ese familiar resulta que entonces tiene otra pérdida y otra pérdida y otra pérdida y luego tú tienes como una bola de nieve No es verdad. llena precisamente de pérdidas que lo que van haciendo es precisamente complicando el duelo como tal. Entonces, ¿qué pasa? En el duelo se habla mucho de que, ay, yo quisiera superar este duelo, yo quisiera superar No, esta la palabra pérdida. supera. Sí. Porque no se supera. Supéralo. No se supera. Supéralo. No se supera. Supéralo. No se supera. Supéralo. O ya, tú tienes que seguir hacia adelante. Señores, el duelo no se supera. No se supera. Las pérdidas se integran. Significa que esa persona tiene que aprender a vivir con la ausencia de su mascota, con la ausencia de su pareja, con la ausencia de su papá, con la ausencia de su mamá. O sea, con cualquier pérdida que haya tenido, tiene que aprender a vivir con ella. Y es difícil. Y eso significa que la persona va a sufrir y probablemente tengas que verlo sufriendo. Y aunque tal vez ese sufrimiento sea difícil para ti de verlo, porque es una persona que tú quieres, porque es una persona importante para ti, pero el trabajo es acompañarlo. El trabajo es estar ahí. Y que esa persona sepa que cuenta contigo en ese momento tan difícil. Excelente. ¿Y qué recomendaciones tú le darías a una persona que está viviendo un duelo ahora mismo? De cualquier tipo. De cualquier tipo. Mira, lo primero que te diría es que trate de identificar una red de apoyo. Porque muchas veces se piensa que el duelo se tiene que vivir a solas. Y pasa que al principio hay muchas personas a tu alrededor cuando tú estás transitando un duelo. Pero hay un momento donde todas esas personas se van y puede surgir como esta sensación de que puedes sentirte solo o sola transitando el duelo. Entonces es importante tener una red de apoyo de personas que sean cercanas a ti, que pueden ser familiares, pueden ser amigos, compañeros de trabajo, lo que sea, pero personas a las que tú puedas recurrir cuando estos sentimientos afloren o estén, vamos a decir, en su mayor esplendor. Pero también que si en algún punto la persona siente que no puede sola, que busque ayuda, que busque acompañamiento profesional, porque acabamos de decir que el duelo es un proceso natural. Entonces, dejarse acompañar en un proceso natural es totalmente válido y totalmente natural del ser humano. Me encanta. Y el permitirse también sentir las emociones que surgen. Todas las emociones que surgen desde el enojo, desde la tristeza, la nostalgia, la frustración, la impotencia, todas las emociones que puedan surgir en ese proceso de duelo, darles entrada. Porque a veces se quieren como tapar, justamente como el ejemplo que pusiste, como poner debajo de la alfombra. Pero eso es lo que hace es complicar más el duelo en realidad. Hacerlo más difícil, hacerlo más complejo y hasta más difícil, valga la redundancia, de poder integrarlo. Me encanta, me encanta. Me encanta su estima, sí, ¿verdad? Todo le encanta. Claro que sí. Muchas gracias, Joan, por acompañarnos. Wow. Gracias a ustedes. Ya ustedes saben si están cursando con un duelo, Sí. necesitan el acompañamiento, ahí está Joan. Claro que sí. A la orden, ¿verdad? Y no olviden, como digo en todos los episodios, seguirnos en nuestras redes, dar like,
Compartir, suscribirse, comentar. Nos encanta responder sus comentarios. La rifa va. Si subimos a 300, la rifa va. La rifa va. Ve la manita. Que van a rifar, no sé. Sorpresa. Ven, yo lo hago contigo. Te dejan listo. 15% de descuento cuando lleguemos a 300. Señores, Lo logramos. Y nada, nos veremos en un próximo episodio. Bye bye.